me acompaña usted a Libro de los Hechos. Ustedes saben que estamos trabajando una serie desde hace ya algún tiempo y vamos a seguir con ella porque la palabra de Dios siempre tiene cosas profundas para seguir escarbando, seguir descubriendo, y aunque hayamos leído tal vez una y otra vez ciertos pasajes, ellos vienen a hablarnos y a desafiarnos. Vamos a leer Hechos capítulo 9, pero vamos a centrarnos en el capítulo 10 o desde el versículo 10. La semana pasada llegamos desde el capítulo 1 hasta el versículo 9 y ahora vamos a terminar este capítulo 9 en el día de hoy. Y quiero que lo hagamos hasta desde el versículo 10. Va a ser tal vez un poco extenso el texto, pero quiero que usted, luego cuando vayamos desarrollando el mensaje, todo cobre sentido y usted pueda entender lo que el Señor quiere hablar. Nos dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que le cobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales para prender todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos le cobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y mire lo que ocurre: enseguida predicaba Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias, fíjese versículo 31, porque ahí vamos a hacer foco en esta mañana. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Seguramente a ti también te ha pasado que cuando abrimos el Facebook, bueno, los que tienen Facebook todavía, nos suele salir a veces unas fotos históricas de recuerdos, ¿no? A veces de hace 5, de hace 10, de hace 12 años. Y bueno, algunos salimos favorecidos, otros no tanto con esa foto, porque cuando vemos esa foto se generan un montón de comentarios o pensamientos. Y a mí a veces digo, cuando a la gente le sale un recuerdo que yo estaba en una foto, ¿qué dirá? ¿No? A veces digo, dirá, ¿cómo le han pasado los kilos a este chico, no? Porque yo era así como, no le han pasado los años, sino que me han pasado los kilos. Y era como
porque yo era súper flaquito. No sé si algún día alguien me quiere hacer pasar vergüenza, tiene que ver una foto mía o mandarle a alguien una foto mía. Y se generan comentarios, no sé, yo digo, capaz que alguien vaya a decir esto, ¿y este qué le pasó? Le pasó un carro por encima, un tren por encima, ¿no? A veces se hacen esos comentarios. O lo ven y dicen, se comió todo, ¿no? O sea, un montón de comentarios que a veces pueden surgir cuando uno ve la foto de alguien y dice, ¿qué le pasó? ¿No? Pero tal vez puede generar otros pensamientos, otros comentarios que hay veces que gente le genera nostalgia, el recuerdo, algo bonito, y lo repostea, ¿no? Lo publica. Yo generalmente no vuelvo a recordar eso, ni lo posteo porque no quedó bien, pero sí hay gente que lo postea y recuerda, qué buenos tiempos, le coloca, ¿no? O tal cosa, pone una frase bonita recordando, pues, esas situaciones, ¿no? Y una de las frases que uno dice, lo que era yo, o lo que un día fuimos, wow, cómo ha pasado el tiempo, no hace ese tipo de expresiones. Y yo quiero que en esta mañana entonces hagamos o veamos una foto de hace más de 2000 años de la iglesia y que nosotros podamos entonces analizar esa foto. Hoy nos la está sugiriendo el cielo y podamos decir, wow, tal vez cómo han cambiado las cosas, o wow, cómo podemos seguir siendo las mismas personas. Y vamos a ver una foto de la iglesia de Jerusalén hace más de 2000 años, y por eso el mensaje de esta mañana lo he titulado Lo que un día fuimos. Así se llama el mensaje de esta mañana. Y que podamos ver la foto y tal vez que nos genere los pensamientos que tenga que generarnos, porque tal vez cuando la veamos digamos, wow, cómo he cambiado en mi vida de fe, cómo ha cambiado mi vida cristiana. Antes yo era así, ahora ya no tanto. O que podamos ver y ver qué sensaciones nos va a generar poder ver cómo era la iglesia en esos tiempos. Y por eso les dije que nos íbamos a centrar en el versículo 31, y quiero que lo volvamos a repetir porque dice, entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Vamos a quedarnos ahí, vamos a extraer tres cosas de esa foto de la iglesia. Lo primero es que las iglesias tenían paz. Esta semana fuimos con Belén a un comercio, a una carnicería, y estuvimos ahí, bueno, yo le pedí un corte al carnicero, le dije, ¿tenés este corte? Me dice, no, me quedé sin eso. Ok, bueno. Entonces le dije, bueno, entonces dame tal cosa. Me dice, no, me quedé sin eso. Yo, bueno, ¿qué tenés? Entonces ahí se generó como la conversación y me dice, no, es que no sabes, esta semana, la gente estuvo a full y como que, ¿y por qué eso? No. O sea, la gente estaba especulando el fin de semana con el tema de Milei, de las elecciones, y no había comprado nada. Y dijo, y toda esta semana venía la gente a llevarse y voy a tener que pedir otra vez porque la gente salió a comprar, porque como que esa situación de las elecciones, o que haya ganado el uno, o que haya ganado el otro, le generó tranquilidad, le generó tal vez, y en algunos negocios se escuchó que incluso no le ponían precios a las cosas, porque bueno, estaban especulando qué iba a pasar, ¿no? Y esto es un detalle, pero no deja de ser un síntoma de que muchas veces nuestra tranquilidad y nuestra paz provienen de cosas externas. Provienen de cosas que incluso nosotros ni siquiera podemos controlar. Y yo no sé cuánto ha cambiado una semana hacia acá, si se puede ya ver eso evidenciado. Pero sí me sorprende que muchas veces nuestra tranquilidad, nuestra paz, dependa de cosas que están fuera de nosotros, que nosotros no podemos controlar. Y en esta historia lo que estamos viendo es que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo la iglesia, el autor deja claro que las iglesias tenían paz. Entonces yo me pregunto,
¿Cuál paz está hablando el autor? Porque capítulo 8 matan a Esteban y persiguen a la iglesia. En el capítulo 9 el mismo Pablo perseguía a la iglesia. Incluso cuando Pablo se convierte, ¿qué dice? Dos situaciones. Primero, en Damasco, él empieza a predicar y lo siguen persiguiendo ahora a Pablo. Y entonces los discípulos lo sacan de ahí corriendo, se lo llevan a Jerusalén y en Jerusalén lo siguen persiguiendo y los griegos lo querían matar. Y también entonces tiene que salir, o sea, ¿había dejado de haber persecución? ¿Había dejado de haber problemas? ¿Las circunstancias habían cambiado? No, pero tenían paz. Entonces, ¿de qué paz está hablando el autor acá? O sea, ¿cuál era la paz que tenía la iglesia? Y el autor entonces deja claro en este texto de dónde provenía esa paz. Porque el autor se encarga de ser detallista y de mostrar de dónde provenía esa paz, cuál era la fuente de esa paz. Y entonces por eso quería que leyéramos toda la historia y nos contextualizáramos, porque en este capítulo vemos cómo Dios parece ser que estaba teniendo o moviendo los hilos del mundo, ¿no? Se dieron cuenta, Pablo quería ir a Damasco, ¿a qué? A amenazar creyentes, a traerlos presos a Jerusalén y en algunos casos matarles, pero ese era el propósito de Pablo, pero Dios tenía ya otros planes. O sea, él fue a Damasco para perseguir creyentes y terminó él siendo un creyente. O sea, vemos en la historia que, por ejemplo, Pablo en ese encuentro con Jesús queda casi ciego, pero ya Dios le estaba hablando a otro personaje, a otro creyente, en otro lugar, en otra parte, ya le estaba hablando de que fuera a orar por Pablo, porque dice, y a Pablo también le dije que tú ibas a venir, entonces ya Dios tenía como que todas las cosas organizadas, ¿no? Y el autor entonces se encarga de mostrar cómo Dios tiene como un rompecabezas donde todas las piezas Él hace que encajen perfectamente. El problema somos nosotros que queremos armar ese rompecabezas. Y nos matamos la cabeza viendo cuál es la pieza que le falta a ese rompecabezas cuando ya Dios es el que lo tiene armado. Dios es el que se encarga de poner cada pieza en donde esa pieza debe ir. Y esa es la paz que debe motivar a nosotros los creyentes en medio de circunstancias difíciles, el saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios no está reaccionando, que Él siempre está obrando. No es que cuando pasa una situación Dios dice, ¿y ahora qué hago? Uy, ¿qué me invento acá? Bueno, vamos a ver si esto sale bien. No. Dios no está reaccionando. Cuando pasan cosas en nuestra vida, en tu vida, no es que Dios dice, bueno, vamos con el plan B, porque esto... No, Dios no tiene un plan B. Dios todas las cosas las tiene en el perfecto lugar. Dios tiene el control de todo y eso es lo que le daba paz a la iglesia, el saber que Dios es el que en su soberanía tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que tiene que darnos paz a ti y a mí. El saber que aunque haya situaciones que nosotros no podamos comprender, situaciones que nosotros no podamos entender y que hayan piezas en el rompecabezas que nosotros no podamos colocarlas en cierto lugar, Dios sí las tiene, Dios sí conoce. No sé a cuántos, ya pasaron pues algunos años y el otro año hay mundial nuevamente y se empieza a hablar de fútbol, pero ¿cuántos recuerdan la final de Argentina-Francia hace ya algunos años? Creo que todos. Algunos uno va escuchando y dice, yo ese día no pude ver el partido. No, yo no lo pude terminar de ver. No, yo no fui capaz de verlo. Yo no. En ese momento, digamos, fue un vaivén de emociones, o sea, fueron situaciones que en ese momento los viviste con mucha ansiedad, que no sabías qué iba a pasar. Ahora, si vos ves el partido hoy, por diferido, pones una repetición de ese partido y lo ves que Francia empata a Argentina, o sea, tú estás viendo el partido, bueno, Argentina, ya somos campeones, 2-0, primer tiempo, listo, vamos a prender el fuego, a hacer el asado, ya está todo organizadito, pero ves el final que Francia empata, ¿qué se te vendría a la mente? ¿O qué se te viene en este momento? Contrástalo con lo que se te vendría ahora. No te generaría nada. Porque vos dirías, ya yo sé cómo termina esto.
Nos vamos a la larga, también nos hacen un gol, nosotros hacemos un gol, y bueno, después nos vamos a penales y ya yo sé quién patea el último penal y quién lo hace. Eso lo puedes ver hoy. Y aunque sea una situación que genere mucha ansiedad, pues ya tú estás viendo el partido en diferido. Bueno, así es nuestra vida delante de los ojos de Dios. Nuestra vida delante de los ojos de Dios es un partido en diferido. Nosotros la estamos jugando en vivo, por eso nos genera todo este tipo de emociones, por eso nos genera estrés, nos genera ansiedad, pero el partido Dios ya lo vio, Dios ya sabe el resultado, Dios ya sabe cómo va a estar el final de nuestra vida, Dios conoce todas las cosas y eso es lo que le generaba paz a la iglesia, el saber que Dios estaba en control. En el siglo XVII, siglo XVIII, en medio de ese movimiento de la ilustración que hubo y de unos pensadores introdujeron ciertos conceptos, Edward Herbert, John Toland, Voltaire introdujeron un concepto que era el deísmo. ¿Y qué era el deísmo? Era el concepto filosófico de que Dios había creado el mundo y lo había dejado funcionando y se había ido, lo había abandonado. Era como si Dios fuera hecho un reloj, lo fuera puesto a andar, le fuera puesto cuerda y luego se había olvidado. Ese fue el movimiento deísta, que en cierta parte tiene algo de verdad, ¿no? Pero en la otra parte ya nosotros no concordamos teológicamente. ¿Por qué? Porque la primera parte ellos creen que Dios creó el mundo, en eso nosotros también creemos, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero nosotros no creemos que Dios creó el mundo, lo dejó andando y lo abandonó. Esa no es la teología correcta, la teología que la Biblia nos muestra. La Biblia lo que nos muestra es que Dios fue el creador del mundo, lo puso a funcionar, pero Él sigue trabajando, Él sigue activo, Él sigue teniendo el control sobre todas las cosas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tal vez te podrás decir vos, esto del deísmo no lo conocía, ahora me estoy enterando, ¿ok? Porque aunque sea una teología que a través de los tiempos se erradicó en la iglesia, por obviamente no tener fundamento teológico, me preocupa que sí sea una teología que haya quedado instalada o que inconscientemente nosotros igual la sigamos practicando. Porque cuando tú tienes una demasiada preocupación por algo y te estresas y te desesperas por una situación que no puedes resolver, de alguna manera lo que estás reflejando es que para ti Dios creó las cosas, creó el mundo, pero ya no se está ocupando de él. Entonces yo me tengo que ocupar, porque Dios no se está ocupando de esto. Y entonces por eso me preocupa que, aunque sea una teología que en los papeles ya no esté, tal vez en nuestros corazones sigue vigente. Porque cuando tú oras y tú expresas y dices, es que yo siento que Dios no me escucha. Ok, entonces tú piensas que Dios creó el mundo y lo abandonó, que ya Dios no está escuchando. Que ya el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia, o sea, tú lees la Biblia, ves milagros y tú dices, pero esos eran otros tiempos. Entonces porque en tu corazón está la teología deísta, instalada, sin darte cuenta. Cuando tú dices, ¿y ahora cómo hago para resolver esta situación económica? Y te endeudas y pides préstamos y haces locuras, porque dice, de alguna manera lo que estás reflejando es decir, Dios no se va a ocupar de esto, yo soy el que lo tengo que resolver. Porque ya Dios no está en control del mundo, ya Dios no está en control de todas las cosas, entonces me ocupo yo, lo resuelvo yo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué era lo que le generaba paz a las iglesias? Que el Señor estaba moviendo los hilos del mundo, que el Señor tenía el control. Porque cuando yo dejo de creer que Dios tiene el control, entonces es cuando me empiezo a preocupar, es cuando me empiezo a desesperar. Hay una estadística sorprendente de casi el 70% de los argentinos presentan situaciones de estrés, ansiedad. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con nuestra incertidumbre,
con nosotros querer resolver todas las cosas o porque tenemos un concepto equivocado de lo que es tener paz. Te voy a decir 3 cosas que no son la paz. A veces nosotros confundimos paz con comodidad. A veces nosotros confundimos paz con ausencia de problemas. A veces nosotros confundimos tener paz con tener ¿qué? El control. Y cuando no tenemos comodidad, cuando no podemos tener el control y cuando se presentan problemas, entonces es cuando nace la ansiedad, nace la preocupación. Pero tú y yo debemos descansar en que Dios no está reaccionando a las cosas que suceden, que Dios siempre está obrando, que Él siempre está en control, que Él siempre es el que tiene el rompecabezas y todas las piezas encajan perfectamente. Me anoté una frase porque quería decirla literalmente mientras la pensaba y que no se me olvidara. Y es que la ansiedad es una alarma que dice, te estás olvidando quién gobierna tu vida. La vuelvo a repetir. La ansiedad es una alarma que te dice, te estás olvidando de quién gobierna tu vida. Cuando leemos la Biblia, no solamente en este pasaje, nos damos cuenta que Dios siempre tiene el control de las cosas. Hay una situación casi parecida, casi calcada, que es cuando Elías necesita ser alimentado. Hay una crisis en Israel. ¿Y qué le dice el Señor a Elías? Ve, ¿a dónde? A Sarepta, a la casa de una viuda, y miren las palabras que utiliza Dios. Porque ya yo le he dado orden a una viuda que te alimente. O sea, mientras Dios le está hablando a Elías de una acción, ya Dios tenía todo el programa armado. Dios tenía ya todo perfectamente calculado. En José, cuando José es llevado preso, cautivo a Egipto, y luego el gobernador, y se acuerdan que los hermanos le tenían envidia y lo habían vendido y le habían querido hacer mal. Miren que las palabras de José, cuando está frente a sus hermanos y a su familia nuevamente, él que les dice, lo que ustedes pensaron para mal, para mi vida, Dios ahora lo ha utilizado para yo ser de bendición para ustedes. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre está en control, que no hay nada que deba desesperarnos, que no hay nada que deba, digamos, preocuparnos en demasía, porque sabemos que al fin y al cabo Dios tiene el control de todas las cosas. Pero a veces, aunque sepamos que Dios tiene el control, tomamos decisiones como si todo dependiera de nosotros. A veces creemos, sí, reconocemos que Dios tiene el control, pero a veces en las decisiones pareciera que todo dependiera de nosotros. La pregunta que te hago entonces en este punto del mensaje es, ¿estás viviendo como si Dios estuviera mirando desde lejos o confías en que Él sigue interviniendo minuto a minuto? ¿Cuál es tu actitud frente a las situaciones que hoy te toca enfrentar? Una de las características de lo que un día fue de iglesia y que vemos esa foto es que ellos tenían paz en medio de circunstancias adversas. Y entonces, miremos esa foto unos segundos y digamos, ¿será que yo tengo esa paz? ¿Será que yo la he perdido? Antes confiaba más en Dios y ahora ya no estoy confiando. Dios, creo que sí, ahora cantamos Dios que ha sido bueno, la bondad de Dios, pero eso fue en un tiempo específico en mi vida, ya ahora es como que las cosas han cambiado. ¿Cuál es tu actitud frente a las situaciones que estás enfrentando? Lo segundo que nos muestra el autor, el pasaje, es que no solamente tenían paz, sino que también lo segundo que dice es que andaban ¿en qué? En el temor
del Señor. Dice, las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea, Samaria, pero también había otra característica, y era que ¿qué? Que andaban en ¿qué? En el temor del Señor. Y no es la primera vez que se menciona en el libro de los Hechos la palabra temor. Ustedes recuerdan, no sé si algunos mensajes ya anteriores que hemos dado, donde por ejemplo en el caso de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, hablamos de que ¿qué? De que cuando Dios juzgó esa acción que habían hecho ellos de querer engañar a la iglesia, de querer engañar a los apóstoles, diciendo que habían vendido la propiedad en tal precio, pero lo habían vendido a otro, vino juicio sobre su vida y la Biblia o el autor deja claro y dice, y esta situación, o a partir de esa situación, sobrevino gran temor, ¿sobre qué? Sobre la iglesia. O en el otro caso que nosotros vimos que los hijos de Seba, que eran unos hechiceros que estaban haciendo encantamientos, se encuentran con una persona, digamos que tenía un demonio y ellos quieren invocar el nombre del Señor sin tener una relación con Dios. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Ellos quisieron invocar el nombre de Dios, pero no conocían a Dios o no tenían una relación con Dios y quedaron ¿en qué? En vergüenza. Y dice, el autor se encarga de dejar escrito y sobrevino temor sobre toda la iglesia. Ahora, lo interesante es que siempre ese término de temor o temor a Dios o sobrevino temor a la iglesia está relacionado con situaciones de hipocresía. Es decir, que todo lo contrario a tener temor a Dios es que es vivir una vida de hipocresía. Porque la hipocresía es mi preocupación por lo que la gente pueda pensar. Pero el temor a Dios es mi preocupación por lo que Dios vaya a pensar. Son cosas totalmente opuestas. La hipocresía es lo que me lleva a mí, como llevó a Ananías y Zafira y como llevó a estos chicos, es a preocuparse, es por lo que la gente fuera a pensar, es por lo que la gente vaya a ver. Pero en una vida de hipocresía no hay temor de Dios, porque el temor de Dios es todo lo contrario. Es cuando a mí lo que me importa no es lo que la gente vaya a pensar, sino que me importa lo que Dios vaya a pensar, lo que Dios vaya a decir de mí. Es decir, para llevarlo a un plano más práctico, cuando tú te escondes en la calle o te escondes de tu esposa, de tu familia, te escondes de gente de la iglesia para hacer cosas que frente a ellos no harías, lo que te está preocupando o hay un detalle que se te está escapando y es que Dios sí se sigue mirando. Tú te estás escondiendo de tu esposa, te estás escondiendo de que probablemente algún líder te vea, te estás escondiendo de que tus hijos no te vean haciendo eso, te estás escondiendo de que tus papás no te vean haciéndolo, pero hay un detalle que se te está escapando. Y es que Dios sí te está viendo. Y si a ti no te importa que Dios te está viendo, es porque en tu vida no hay temor de Dios. Sino lo que está viendo en tu vida es hipocresía. Porque la hipocresía es la que me lleva a preocuparme es por lo que la gente vaya a decir o lo que la gente vaya a ver en mí. Pero el temor de Dios es el que me lleva a pensar o a tener consciente de que Dios me está viendo en todo tiempo. De que me puedo esconder de las personas, pero nunca me voy a esconder de Dios. No sé si se acuerda del Salmo 139 que escribió David a causa después del pecado que había cometido con Betsabé, y él declara en ese salmo, prácticamente lo basa en la omnisciencia de Dios. Dice, Señor, tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Conoces mi entrada y conoces mi salida. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si fuera lo más alto, allí estás tú. Si fuera lo más profundo, allí estás tú. ¿De dónde sacó él esas palabras? De su experiencia, que él cuando vio a Betsabé se había olvidado de que Dios estaba viéndolo. Porque se escondió de su sirviente, se escondió de Urías, el esposo de ella, pudo maquillar las cosas, pudo acomodar las situaciones aparentemente, pero Dios seguía observando lo que estaba haciendo. Y de ahí nace entonces ese salmo donde él se da cuenta de que no había forma de escapar de la mirada de Dios.
hay dos maneras en las que el temor se ve reflejado en nuestra vida. La primera manera en la que el temor se ve reflejado, o el temor a Dios se ve reflejado en nuestra vida, la primera es en nuestra obediencia a Dios. Esa es una manera de ver reflejado el temor que hay en mi vida. En este pasaje vemos que Dios le habla a Ananías. ¿Y qué le pide que haga Ananías? Que vaya a predicarle ¿a quién? A Saulo. ¿Y cuál es la respuesta de Ananías? Señor, parece que, no sé si te está olvidando un detalle, que Saulo antes nos quería matar. No sé si, por las dudas te digo, capaz que vos en esto no estás contextualizado. Te voy a poner en contexto, Dios. Saulo venía a Damasco, era para hacernos daño. Entonces, capaz que vos me estás diciendo esto porque no sabes lo que está pasando acá en Damasco. Entonces te pongo al tanto de la situación, ¿no? Y Dios, y vemos que este Ananías, un creyente común, lo que le dice, o después de escuchar las palabras del Señor, ¿qué hace? Obedece. Porque la obediencia o el temor a Dios se refleja en la manera que obedecemos a Dios. Aunque esa obediencia sea arriesgada, aunque esa obediencia nos cueste la vida, aunque esa obediencia sea difícil, lo vemos reflejado en los amigos de Daniel. Cuando los amigos de Daniel los ponen a decidir si tienen que arrodillarse frente a Nabucodonosor o son quemados en el horno de fuego, lo que dicen estos hombres, o lo que pudieron haber, pensemos las dos situaciones, ya sabemos lo que pasó, pero capaz la otra que pudo haber sucedido es que ellos hubieran dicho, bueno, estamos en Babilonia, no estamos en Jerusalén, aquí nadie nos conoce, y aparte de nuestro jefe, o sea, aparte él es el rey, así que bueno, nos toca, o vamos a hacerlo, nadie se va a dar cuenta. No, dice que estos hombres le dijeron, sepa Nabucodonosor, que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Y si Dios no nos libra por X o por Y razón, Dios decide no librarnos, sepa Dios que nunca nos arrodillaremos ante su Dios. Porque ya nosotros tenemos un Dios al cual adorar. Eso es tener temor de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, a pesar del daño, a pesar de lo que pueda ocurrir. Y hay veces que nos preocupan más las consecuencias de ciertas decisiones que lo que nos preocupa es nuestra eternidad. Porque a veces decimos, uy, no, pero si hago esto, uy, después, si le digo que no al jefe a firmar este papel que no puedo firmar, ya después me va a tener en la mala o van a buscar la manera de sacarme de acá. Así que, y bueno, es mi trabajo, me toca. Si tengo una familia, tengo mis hijos, tengo que alimentar. Y empezás a encontrar un montón de excusas por las cuales está bueno que peques. Pero el temor de Dios se evidencia cuando tú tienes una obediencia arriesgada. Cuando no importa las consecuencias, mi prioridad es obedecer al Señor. Eso es tener temor de Dios. Ahora, lo segundo, o en lo que se refleja el temor al Señor, es en el respeto y reverencia que mostramos hacia ¿quién? Hacia Dios. Fíjense que cuando Dios le habla a Ananías y también a Pablo, el término que ellos utilizan para responderle al Señor, en el caso de Ananías, de Saulo, dice, ¿quién eres, Señor? Y en el caso de Ananías, ¿qué le dice? Heme aquí, Señor. Hoy hay una tendencia a nivel general en las iglesias, es como a hacer a Dios tan cercano, tan cercano, tan cercano, tan mi amigo, que parece que nos estamos olvidando que Él sigue siendo Dios. Entonces, vemos a personas que terminan a veces teniendo más respeto o reverencia ante otras personas que la que tienen delante de Dios. Porque a ciertas personas no le hablarían de cierta manera que como a veces le hablan a Dios.
Orando, Señor, sí, tú eres mi amigo, tú me comprendes, tú me amas, sí, Señor, el barba, el bien, no sé qué, no sé cuánto. Como que oran así como, estoy hablando con cualquier persona. Y así no le hablarías a veces a tu jefe. Así no le hablarías tal vez a un empresario. Así no le hablarías a otra persona. Pero a veces, y está bien, el Señor nos dice que lo llamemos amigos, que Él está cercano, pero no nos olvidemos que Él es Señor. No nos olvidemos que Él sigue siendo Dios. Muchas veces nosotros podemos preocuparnos por llegar puntuales a una entrevista de trabajo. Entonces te dicen, si te dicen a las 8, llega 10 minutos antes para dar una buena impresión, porque siempre hay una sola oportunidad para dar una buena impresión. Pero entonces se preocupan por llegar temprano a una entrevista, pero les importa igual llegar a cualquier hora al culto. No les importa si se hace tarde, si ya pasaron las canciones, si ya empezó la prédica, no importa. ¿Quién está ahí? No, te aviso que quien está aquí es Dios. Entonces, una entrevista y nos preocupamos. Ay, a mí no me gusta llegar tarde. Pero al culto sí se puede llegar tarde. A las cosas de Dios sí se les puede dar espera. Muchas veces hay personas que si están con una persona importante, apagan el celular. Dicen, no, tengo que apagar el celular porque estoy como con una persona y no quiero que me incomode. Pero en medio del culto y de la predicación, si no apagas el celular, ahí sí tienes que estar atento a todo lo que está pasando y tienes que estar respondiendo a todo lo que está pasando. Otros mientras leen la Biblia, que se supone que es la voz de Dios, ¿no? Cuando tú estás leyendo la Biblia, se supone que estás escuchando ¿qué? La voz de Dios. Entonces hay gente que lee la Biblia así. Sí, Señor, Señor, mi pastor, no me faltará. Sí, ya te dije que sí, comprá nomás, listo. Señor, mi pastor, no me faltará. Dale, no te preocupes. Sí, yo compro el fuego, ya todo está armado, todo tranqui. Así es la manera en que leen la Biblia. O así es la manera en que hacen el devocional. Pero eso no lo harían frente a otra persona, solamente lo hacen delante de Dios. Y eso es cuando se ha perdido la reverencia ante el Señor. Eso es cuando se ha perdido el temor al Señor. Porque cuando tú estás entendiendo que la Biblia es la voz de Dios, que estás hablando con Dios, no quieres interrumpir a Dios en nada, porque te está hablando Dios. Yo creo que a todos nos molesta, por lo menos los que estamos casados, nos molesta estar hablando con nuestra esposa y que ella esté revisando el celular, ¿o no? Eso es algo que a muchos de nosotros, a veces lo que me hace mi esposa cuando se da cuenta que tengo que responder un mensaje, me dice, bueno, después te cuento. ¿Por qué? Porque se da cuenta que yo no estoy prestando la atención a lo que me está diciendo. O eso es lo que uno le está transmitiendo. Ahora, lo haces con Dios y no te importa. O sea, Dios sí se puede bancar que tú estés haciendo otras cosas mientras Él está hablando. Eso es haber perdido la reverencia y haber perdido el temor del Señor. Hay gente que puede durar tomando mate o hablando con otra persona 3 horas y dice, ay, se me fue el tiempo. Pero les pregunta cuánto tiempo oran y dice, 10 minutos, porque me cuesta, ¿viste? Si te aburre la oración, es porque te olvidaste con quién estás hablando. Si tú cuando estás orando te aburres, es porque te olvidaste de con quién estás hablando. Porque cuando hay una conversación interesante o con una persona importante, a ti se te va la hora, se te va el tiempo. Porque estás hablando de cosas importantes. O porque la persona con la que estás hablando para ti representa una importancia. Ahora, con Dios no puedes hablar 10 minutos, 5 es mucho. Pero con otras personas tienes otra reverencia, tienes otro respeto. Entonces mi segunda pregunta en este punto del mensaje es, ¿estás caminando en el temor del Señor? Porque Lucas describe claramente que la iglesia
La foto que nos muestra de la iglesia de hace 2000 años es una iglesia que tenía paz, pero una iglesia que también andaba ¿qué? En el temor del Señor. Y lo tercero que el autor nos deja, la tercera característica, no solamente dice que las iglesias tenían paz y que andaban en el temor del Señor, sino que eran fortalecidas ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Dice, y crecía la iglesia, o sea, acrecentaba la iglesia, fortalecida ¿por qué? Por el Espíritu Santo. O sea, el autor deja claro que todo el crecimiento y la expansión que estaba teniendo la iglesia, que había salido de Jerusalén y ahora estaba en Judea, Galilea, Samaria, y estaba avanzando hasta el cumplimiento de lo último de la tierra, era simplemente por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él se encarga de dejar claro que todo lo que estaba sucediendo en la iglesia, que todo lo que estaban viendo con sus propios ojos no era nada más que la promesa y el obrar del Espíritu Santo. Era la promesa de Hechos 1:8. Porque dice, y tenían paz las iglesias de ¿dónde? Judea, Galilea, Samaria. O sea, en Hechos 1:8 lo que se dice es que, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué iban a hacer? Testigos ¿dónde? En Judea, en Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. O sea, el autor deja claro que todo lo que estaba pasando o lo que sucedía con la iglesia era ¿por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Y sabes que incluso la presencia y la obra del Espíritu Santo es vital para que se puedan cumplir las otras dos cosas que estamos viendo. Porque sin la obra del Espíritu Santo no se puede tener paz. Porque la palabra dice que Él es el Consolador. O sea, si alguien no está experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, es porque la obra del Espíritu Santo no se está haciendo visible en la vida de esa persona. Ahora, ellos andaban en el temor, pero sin el Espíritu Santo no puede haber temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. O sea, para poder tener paz y para poder tener el temor del Señor, sí o sí necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, tú podrías decirme, Carlitos, pero ya yo hice la oración de fe, ya yo me convertí, ya yo soy creyente. Se supone que ya tengo al Espíritu Santo en mi vida. Ok. Pero entonces la pregunta, o la segunda pregunta es, ¿pero le estás dando el control de tu vida al Espíritu Santo? Porque el mismo Pablo identifica, y también fue un mensaje que dimos, que él en la iglesia observa a tres personas: el hombre natural, el que no conoce a Dios, no tiene temor de Dios; el hombre carnal, que es el que sí conoce a Dios, pero no le ha dado el control de su vida a Dios. Entonces tú me dices, sí, pero ya yo soy creyente, ya yo hice la oración de fe, ya yo me bauticé, ya yo hice esto. No, la pregunta es, ¿pero le has dado el control de tu vida al Espíritu Santo? Ok, ya lo subiste al auto. Lo subiste al auto de tu vida, pero ¿lo tenés de copiloto o lo tenés de piloto? Porque lo subiste a Dios al auto de tu vida, pero si lo tenés de copiloto, quien termina mandando es el que tiene el control. ¿Se acuerdan que uno puede ir en ruta y el que va manejando, el otro puede dar sugerencias? Ah, mira, está bueno ahí para comer. No, yo conozco otro lugar más allá. Ah, paremos aquí que no sé qué. O a veces incluso tú dices, ay, en la próxima estación, ¿para qué me estoy haciendo? Y entonces el que va manejando dice, no, ya en la otra, y él es el que termina decidiendo dónde se para y dónde no se para. Entonces hay gente que ya subió a Dios al auto, pero lo tiene de copiloto. O sea, es alguien que me da sugerencia, pero al final la última palabra la tengo yo. O sea, el consejo de Dios lo tomo como, está bueno, pero a mí me parece que es mejor así. A mí me parece que lo que mejor tengo que hacer esto. Entonces tú puedes haber ya subido a Dios, al Espíritu Santo a tu vida, pero si no le has dado el control, es lo mismo que la nada.
Porque no vas a poder tener victorias en tu vida si no le das el control de tu vida al Espíritu Santo. Mire que el pasaje nos muestra, dice versículo 17, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y al momento, entonces se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y dice, y habiendo tomado alimento, le cobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y miren lo que pasa en el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Ok, ella había tenido un encuentro con Jesús, ¿o no? Hacia Damasco él había tenido un encuentro con Jesús. Pero ahora, por medio del hermano Ananías, que ora por él recibe la llenura del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento entonces es que empieza en su vida a haber un antes y un después. Empieza en su vida realmente a evidenciarse el poder del Espíritu Santo obrando a través de su vida. Porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder tener paz. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder tener temor del Señor. Y esta es la foto de la iglesia de hace más de 2000 años. Y hoy nos apareció una foto desde el cielo. Y yo quiero que miremos esta foto de la iglesia, cómo vivían, cómo eran, y que en tu mente seas quien elabore el pensamiento que necesites elaborar en esta mañana. Tal vez tú puedas decir, lo que un día fuimos. Porque tal vez hay cosas que las tuviste en un momento y ya las perdiste. Antes confiabas bastante en el Señor. Antes, para todo lo que tenías que hacer, orabas. Orabas al Señor, le consultabas a Dios todas tus decisiones, buscabas la voluntad de Dios y ahora ya te estás manejando solo. Un día fuimos. O tal vez antes sí eras obediente al Señor. Para ti lo que la palabra dijera, lo que la palabra enseñara, para ti eso era palabra sagrada. Es esto, no importa. Y ahora ya entraste en la filosofía posmoderna y depende. Y eso es relativo. Y tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Tal vez ya entraste, fue en esa, y se perdió el temor al Señor. Ya no hay obediencia. Hace mucho el Señor ya te dijo que deberías tomar ciertas decisiones y aún no las tomas. O tal vez hoy miras esta foto y dices, yo creo que perdí la reverencia del Señor. Porque me evalúo y en algunos contextos me manejo con más respeto. Soy puntual, soy cumplido, soy ordenado. Pero con las cosas de la iglesia y con las cosas de Dios es como que me da lo mismo. Es como que en la iglesia, bueno, en mi trabajo porque me están pagando. En la iglesia no me pagan. Así que eso ya es una gran diferencia. Podrías estar diciendo vos. Esto es lo que me da de comer. En la iglesia no. Eso es porque perdiste la noción de que Dios es el dueño de todo. De que el trabajo que tienes es porque Él quiere que tengas ese trabajo. De que la casa que te construiste, la casa que tienes es porque Él quiere que la tengas. De que el negocio que tienes es porque Él quiere que lo tengas. De que el matrimonio que tienes, los hijos que tienes es porque Él quiere que lo tengas. Pero cuando se pierde el temor del Señor, no hay conciencia de la presencia de Él en nuestra vida diaria. Solo hay religiosidad, solo termina habiendo hipocresía. Es que el pastor no me vea, que los líderes no me vean, que mi esposa no me vea, que los demás, que en mi barrio no me vean. Ay, a mí no me gusta que los vecinos me vean gritando. O sea, ¿pero qué? Entonces, si los vecinos no están, sí gritas, insultas. No, a mí no me gusta que me vean insultando. Pero todo el tiempo
Dios te va a ver insultando. Quiero que coloques de pie en esta mañana. Y como te dije, que los comentarios que surgen después de esas fotos los elabores en tus pensamientos, en tu mente. Que sea ahí donde tal vez eso no sé qué te va a generar o qué te generó en esta mañana, el ver esa foto. En el Facebook a veces nos da tristeza de lo que un día fuimos. Hay veces que es decir, si un día fui así, tengo que ponerme las pilas. Me voy a poner las pilas, mira lo que era yo ahora, tal cosa. Bueno, que esa sea la reflexión que haya en tu corazón en esta noche. Y mientras adoramos a Dios, ahí en tu lugar puedes tener un tiempo de comunión con el Señor, de conversación, y que ojalá nada te esté distrayendo y nada te esté robando la atención que Dios quiere hoy que tengas para Él solamente.